Buenas tardes con todos. Agradezco a la Escuela de Salud Pública y al SAMU por la invitación a esta exposición. El tema que me ha tocado exponer es sobre analgesia, sedación y relajación en el manejo del paciente con COVID-19. Mi nombre es Juliana Fernández Bles, soy médico especialista en anestesia, analgesia y reanimación. Bueno, vamos a comenzar con la exposición mediante una frase sobre lo que es la sedación y la analgesia. La selección de un medicamento siempre va a depender de la farmacología y la posibilidad de efectos adversos de la misma. Entonces, mediante esta premisa, nosotros hay un sinfín de medicamentos para la elección del paciente, pero como cada paciente es único y específico, vamos a necesitar medicamentos también únicos y específicos para cada paciente, dependiendo del caso de cada uno independientemente. Entonces, como una pequeña introducción, vamos a comenzar viendo qué es el COVID-19, esta pandemia que nos ha tocado vivir este 2020, ¿no? A todos nosotros. Esta pandemia está causada por un virus SARS-CoV-2. Está desde inicios, en Perú, inició a partir del 6 de marzo del 2020 con el primer caso confirmado importado desde Europa, ¿no? A la fecha del 24 de mayo del 2020, tenemos aproximadamente 119.959 infectados y de estos 3.456 fallecidos. Nos encontramos, según la data de la Universidad de Johns Hopkins, somos los primeros 15 países con mayor número de casos confirmados. Estamos dentro del puesto 12 del ranking de 15 países, ¿no? Y la mayoría de los pacientes van a realizar un cuadro leve, en el cual la sintomatología va a pasar rápidamente, sin mayor estrago dentro de la persona, ni mayor repercusión. Pero dentro de todos ellos, un 15% van a ser graves. Y dentro de este 15%, un 5% va a pasar a la UCI en ventilación mecánica prolongada, quizá vamos a necesitar mayores fármacos y mayores contingencias con este paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener principios y protocolos para realizar una determinada sedación, analgesia y relajación en estos pacientes. Los principios son los mismos que en cualquier otro paciente, pero va a haber un poquito más de seguridad para el personal de salud que está implementando o administrando este tipo de medicamentos o están dentro de este tipo de UCIs o áreas críticas, ¿no? Vamos a ver que el nivel de sedación profundo va a depender del menor tiempo posible. Vamos a evitar así las complicaciones derivadas a la sobresedación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evitar una sedación profunda por tiempos prolongados en este tipo de pacientes. En lo posible vamos a tratar de sacarlos de ese nivel de sedación y llevarlos a un nivel de sedación moderado o leve para así evitar las complicaciones derivadas a la sobresedación, que vamos a hablarlas más adelante. Vamos a realizar una sedación personalizada, como les dije, dinámica y secuencial, porque cada paciente es único, cada paciente tiene enfermedades o comorbilidades diferentes, y cada paciente evoluciona de manera diferente. Entonces, por eso mismo, la sedación tiene que ser personalizada, dinámica y secuencial. ¿Qué quiere decir dinámica? Que vamos a cambiar dependiendo cómo evoluciona el paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener consideraciones. Dentro de todos los protocolos que he encontrado un protocolo peruano que está dentro de medicina intensiva, y este protocolo también que es de España, que está desde abril del 2020, que lo podemos encontrar en el CEMIC. Vamos a ver con esto que las consideraciones que se tiene para habilitar estos protocolos es que tenemos que tener en cuenta que el uso de protocolos de evaluación y manejo de analgesia, agitación y delirio tienen que estar implementados dentro de estas críticas y todo el personal que esté conjunto, en equipo, en esas unidades, debe manejar esos protocolos y debe seguirlos rigurosamente, ¿no? Vamos a ver que los pacientes con distrés respiratorio agudo que tengan un PAPI mayor o igual a 150, se va a recomendar en lo posible que la sedación sea consciente, siempre y cuando estos puedan cooperar, ¿no? Y sea posible que el paciente coopere, para así evitar sedar profundamente, para evitar los efectos adversos de estos medicamentos, ¿no? También tenemos que ver que los trastornos oxigenatorios moderados
con un PAFI menor de 150 y que requieran relajación muscular, se sugiere que se cede al paciente profundamente. Estos pacientes que van a entrar, estos normalmente, los que tienen PAFI menor de 150 y que requieran oxigenación y ventilación mecánica, normalmente van a entrar al área crítica y por lo general se va a requerir que tengan una relajación muscular. ¿Para qué? Para evitar que el paciente sufra algún trastorno o agresión o agitación o cualquier forma que pueda mover al paciente y pueda condicionar a una contaminación de los médicos, enfermeros o cualquier personal de salud que esté atendiendo a este paciente, ¿no? Entonces, a estos pacientes en los que el PAFI está menos 150 y va a requerir un ventilador mecánico o una intubación, en lo posible se requiere que estén bajo relajación muscular, ¿no? Y en una sedación profunda para evitar cualquier inconveniente con ellos, ¿no? Vamos a tener en cuenta también las diversas interacciones farmacológicas entre los retrovirales y los analgésicos sedantes habituales que se usan. Entonces tenemos que dar en cuenta que estos pacientes tienen un tratamiento de por medio, ¿no? Antes de haber sido ingresar a las unidades de cuidados intensivos o unidades críticas, vamos a ver que ellos tienen un trasfondo de medicamentos tanto por sus comorbilidades, sea hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad o padecimiento que tenga previo a la contaminación con el COVID, y a su vez por el tratamiento mismo que el COVID conlleva, o sea, retrovirales que puede usar o algún otro medicamento que esté usando como los corticoides o cualquier otro medicamento que se esté implementando, ¿no? Entonces tenemos que ver que estos medicamentos a su vez van a interaccionar con los fármacos sedantes o analgésicos que nosotros podamos poner. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso y tenemos que pensar qué medicamento, qué sedante o qué analgésico vamos a poner de acuerdo a este paciente, ¿no? También tenemos que ver que en los protocolos que he seguido y que he leído, la mayoría recomienda que el uso de relajantes musculares no despolarizantes se recomienda que sea en preferencia en bolos antes que en infusión. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que haya los efectos adversos que conlleva a un relajante muscular por mucho tiempo, ¿no? En el paciente. Y así evitar cualquier comorbilidad o cualquier factor que pueda conllevarnos a un destete que no sea apropiado para el paciente, o el paciente no pueda dejar de usar el tubo, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Tenemos que ver que la infusión continua del relajante muscular no despolarizante, en su mayoría que se usa, siempre se va a usar en unas condiciones que podemos ver, que es cuando el paciente sufre de asincronía frente al ventilador mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no se adecua al ventilador, que luche contra el ventilador mecánico, o que esté peleando y no se deje llevar por el ventilador como propiamente nosotros lo decimos, ¿no? En esos pacientes sí necesitamos que esté relajado y una relajación continua para evitar que el paciente contamine o empieza a tener algún efecto secundario a ¿no? A estos pacientes también se les tiene que poner, al paciente que le vamos a poner bajo una relajación muscular continua o infusión continua, se requiere y se recomienda que esté bajo sedación profunda, para evitar que el paciente esté despierto, porque cuando están despiertos y están con relajación es muy molesto para el paciente, ¿no? E incluso va a pelear con él. Cuando el paciente se necesita ventilar en prono, que es, ahorita está muy escuchado, se escucha mucho decir que el paciente mejora con ventilación en prono por la forma de presentación del COVID, ¿no? Las neumonías que presenta este COVID van muy bien con la ventilación en prono porque mejoran lo que es la capacidad pulmonar, ¿no? De estos pacientes. Y así evitamos que se prolongue mucho tiempo en ventilador mecánico y el pulmón pueda desarrollarse y mejorar, ¿no? En menos tiempo, ¿no? Cuando haya persistencia de presiones plateau altas también, tenemos que también relajar al paciente para evitar que luche contra el ventilador mecánico, como les dije. O cuando haya presiones al final de la expiración mayores de 15. También, cuando tenga un PIB alto,
también tenemos que dejarlo bajo una infusión continua de relajación muscular, ¿no? De relajantes musculares. Y se recomienda que esta infusión que hagamos por encima de 48 horas, o sea, que sea una infusión continua, por lo menos mínimo 48 horas, antes de empezar a disminuirle ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente se adecue, para que el paciente esté completamente tranquilo, ¿no? En la unidad. En caso de sedación profunda, también se recomienda que se monitoree a estos pacientes. ¿Bajo qué condición o qué parámetros nosotros vamos a monitorizar a estos pacientes? Mediante el BIS, que es la escala biespectral, que se usa para monitorizar lo que es el nivel de conciencia. Entonces, nosotros necesitamos que el BIS esté en un nivel de 40 a 60 para decir que el paciente está en buena sedación, o sea, en un buen plano, y que el paciente no se va a despertar, no va a pelear, no se va a mover, ni va a incurrir en cualquier otra cosa que pueda contaminar al personal de salud. Porque nosotros hacemos todos estos protocolos, ¿para qué? Para proteger al personal de salud. Más que nada porque están contaminados con el COVID y es altamente contagiante, ¿no? O podemos usar la escala de RAS, que es la escala de sedación. Cuando tú sedas a un paciente con medicamentos, hay una escala que verifica esto. Cuando un paciente está en una escala de RAS -4, se puede decir que el paciente está en una buena sedación. Es una sedación profunda y el paciente no va a pelear y tampoco va a generar mayor conflicto, ¿no? Una sedación leve a moderada se dice cuando el BIS está en 60 a 80. Este paciente puede responderte al llamado o al tocarlo, pero no se va a mover y va a volver a dormirse. Es una sedación como que va a estar somnoliento el paciente, ¿no? También se puede decir que está en RAS -3. Y cuando hay una sedación leve, se espera que el BIS esté en 80 a 100. Este paciente puede responderte, puede hablar, cuando tú le hablas, te puede abrir los ojos, responderte sin ningún inconveniente, ¿no? Y el RAS se dice que está en -1, ¿no? De ahí vamos a ver también lo que es el RAS, ¿no? Un poquito más para que puedan entenderlo. ¿Cómo se dice o a qué se llama un sedante ideal? Sedante ideal se dice porque aún no se ha encontrado un sedante que cumpla con todas estas características que son lo recomendable o lo que sería mejor para el paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sea de rápido inicio, que sea muy rápido, que al administrarlo al minuto o a los segundos ya está haciendo efecto, ¿no? Que su vida media sea corta, que también a la vez que hace efecto súper rápido, también se vaya súper rápido del organismo, ¿no? El metabolismo sea muy rápido. Que tenga una mínima de presión respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al ponerle el sedante, sabes de que no te va a correr o no te va a condicionar que el paciente deje de respirar, haga apnea o te condicione a que tú lo tengas que entubar de inmediato, ¿no? Que tenga ningún efecto sobre la función cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los sedantes causan una depresión del sistema cardiovascular, o sea, disminuyen lo que es la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, la disminuyen, y esto condiciona a que tengamos que tener algunos otros medicamentos por si acaso pasa cualquier cosa. En todo caso, y ver qué medicamento es el ideal para el tipo de persona, porque si un paciente está chocado, es tipo volémico o está en condiciones hemodinámicamente inestables, definitivamente vamos a buscar un medicamento que no condicione o que no haga ningún efecto sobre la función cardiovascular, ¿no? O que lo inestabilice lo mínimo posible, ¿no? Que tenga metabolitos inactivos o carente de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo mismo, que no recircule el fármaco en el cuerpo por mayor tiempo y que lo elimine con la mayor facilidad el paciente. Todas estas características son muy importantes para elegir al sedante ideal, pero como se dice, es el sedante ideal y no hay al momento. Pero podemos tener algunos que cumplan con alguna de estas características y algunos otros que cumplen con las otras características. Entonces podemos ir jugando y asociando los medicamentos hasta encontrar uno ideal para el paciente que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver el manejo según los protocolos estipulados sobre qué medicamento se va a usar de acuerdo a estas guías. Estas guías se han hecho con el fin de pensar en los medicamentos que antes no escaseaban, ahora con la pandemia y con el COVID y que se están usando mucho porque hay muchos pacientes en UCI y muchos pacientes contaminados, buscar la forma de
asociar medicamentos o ver medicamentos que no usemos mucho, pero que también nos puedan garantizar una perfecta sedación. Entonces vamos a ver, empezar, cómo vamos a manejar la vía aérea según estos protocolos. Para manejar la vía aérea tenemos que ver que de todas maneras seguir un protocolo de secuencia rápida de intubación. Sí o sí tiene que ser una secuencia rápida, en mínimo, en menos de 3 minutos o 2 minutos el paciente tiene que estar intubado, para así evitar lo que es la preoxigenación y evitar la exposición a aerosoles mediante el uso de la vía aérea, ¿no? Mediante la utilización de esa vía aérea, ¿no? Entonces vamos a hacer sí o sí usar relajantes musculares. ¿Para qué? Para que esa vía aérea esté relajada, para que el paciente esté relajado y no esté luchando, no esté, como se dice, duro a la hora de intubarlo. Entonces eso nos va a facilitar a nosotros manejar la vía aérea con mayor facilidad. Vamos a evitar la preoxigenación. ¿Por qué? Porque al evitar la preoxigenación, al preoxigenar, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros bolseamos al paciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a generar aerosoles dentro del ambiente que pueden ocasionar a una infección del personal que está manipulando la vía aérea, ¿no? Tenemos que ver que el personal entrenado para el manejo tiene que ser experto de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal, en la mayoría de los casos, tiene que ser el personal idóneo, que por lo menos haya tenido unas 1000 intubaciones satisfactorias o que conozca muy bien lo que es una vía aérea, ¿no? Y en lo posible que se use la videolaringoscopía, no hacerle con el laringoscopio convencional, ¿no? En la medida posible que sea con un videolaringo, para que tú veas y sea con mayor facilidad la intubación. Entonces, ¿qué fármacos podemos usar al momento de hacer esta secuencia rápida? Una de las secuencias que podemos utilizar es el uso de la ketamina de 1 a 1.5 miligramos por kilo, asociado a un relajante muscular, en este caso el rocuronio, que va bien. ¿Por qué? Porque es súper fácil y súper rápido también relaja al paciente. Vamos a usarlo en una dosis bastante alta, de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Y vamos a asociar, dependiendo cómo reaccione el paciente, al propofol. Si es que con ketamina y rocurón el paciente se relaja y va bien y se puede intubar el paciente, se intuba con eso. En caso no se pueda y necesitamos adicionarle algún otro fármaco, el propofol vendría bien. Y se usa de 1 a 2.5 miligramos por kilo, o sea, es una dosis bajita lo que se va a usar en este contexto porque ya está sobreagregado otros 2 medicamentos, ¿no? Otra secuencia que podemos usar es el etomidad. Este es como lo vamos a usar a 0.2, 0.3 miligramos por kilo, asociado a un relajante muscular, de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Con esta dosis relajante al minuto, nosotros ya podemos intubar al paciente sin dificultades, ¿no? Estos dos protocolos o estos dos lineamientos que se usan para la intubación están aprobados y se están usando. ¿Por qué se usa la ketamina? Porque la ketamina no altera lo que es el estado hemodinámico del paciente. O sea, si el paciente lo encontramos en un estado hemodinámicamente inestable o cualquier alteración que ponerle medicamentos sedantes o analgésicos va a condicionar a deteriorar el estado de hemodinamia que condiciona al paciente, entonces vendría muy bien, la ketamina. ¿Por qué? Porque no altera, al contrario, eleva lo que es el estado hemodinámico del paciente. Entonces va a elevar la presión, va a elevar la frecuencia cardíaca. Entonces eso podría ser idóneo, ¿no? Para esos pacientes. Y el etomidate, que es un sedante, que es muy bueno para lo que es relajación, sedación y analgesia, ¿no? Y asociado al rocuronio, que es el relajante muscular que nos va a ayudar a intubar al paciente. Entonces vamos a ver, cuando tenemos un síndrome de distrés respiratorio severo, qué estrategias vamos a usar para lo que es la sedonalgesia y la relajación. Se puede usar propofol a 1.5 a 4.5 miligramos por kilo hora, o midazolam a 0.05 miligramos kilo hora, o 0.25 miligramos kilo hora. Cualquiera de los dos, o propofol o midazolam, asociado a lo que es
Un analgésico, puede ser un opioide, fentanilo a 0.25 o 0.75 microgramos kilo hora, o remifentanilo al 0.05 a 1 microgramos kilo minuto, o la morfina a 0.5 a 1 miligramos kilo hora. Esta es una estrategia bastante usada y bastante buena, que nos condiciona a una buena sedación para este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos que considerar también asociar el propofol o midazolam junto a un mórfico en caso de una sedación difícil. En caso, veamos, de que la sedación no se está dando o el paciente aún con los medicamentos que estamos administrando sigue reguente o no quiere o sigue sin sedarse, o sea, sigue con movimientos, sigue peleando, se quiere sacar las cosas o cualquier cosa, se puede considerar usar algún otro mórfico, ¿no? Otra estrategia que podemos usar es la ketamina, a 0.5 a 3 miligramos kilo hora, asociado al propofol o midazolam, pero a dosis bajas, como los que vimos anteriormente, a dosis súper bajas. ¿Por qué? Porque la ketamina ya está también dando sedación y analgesia también da la ketamina. O sea, cumple las dos funciones. Entonces lo tenemos que asociar con el propofol, que lo va a sinergizar, pero a dosis bajas, porque si no vamos a ser contraproducentes con el paciente. Y vamos a considerar también asociar mórficos como el fentanilo, remifentanilo, morfina, si precisa mayor nivel de sedación, si queremos que el paciente esté un poquito más sedado, ¿no? Tenga un RAS -4, ¿no? Que es lo ideal. Otra estrategia que podemos usar es el remifentanilo a 1 o a 10 microgramos kilo minuto, asociado al propofol, pero a dosis baja. ¿Ya? Se puede añadir también un sedante a dosis baja, dependiendo cómo va el paciente. Como les dije, cada paciente es individual y cada estrategia va a ser individualizada para el paciente que estamos viendo, ¿no? La dexmedetomidina, también a dosis altas, a 1.4 microgramos kilo hora, asociado con midazolam o propofol, también va muy bien. También el midazolam y propofol a dosis bajas. También otra estrategia que podemos usar es el diazepam en perfusión continua, de 0.005 a 0.2 miligramos kilo hora, asociado a un opioide, ¿no? Que puede ser la morfina 0.5 a 1 miligramos kilo hora o un fentanilo de 0.5 a 1 microgramos kilo hora. Cuando veamos que es un síndrome de distrés respiratorio severo, que va a condicionar que el paciente esté en ventilador mecánico con un tubo endotraqueal, vamos a considerar, como les dije, la relajación con bloqueantes musculares no despolarizantes. En este caso, los mejores son el cisatracurio y el rocuronio, que causan, bueno, el cisatracurio es el que causa menos lesión hepática, menos lesión metabólica, y el rocuronio, que es el que tenemos más a la mano, ¿no? Los hospitales o todos los centros que utilizan estos medicamentos es uno de los que más hay, ¿no? Aunque ahorita con esta pandemia está escaseando, ¿no? Los medicamentos, los relajantes musculares. El cisatracurio lo podemos usar de 2 a 3 microgramos kilo minuto y el rocuronio de 5 a 12 microgramos kilo minuto. Tenemos que también tener en cuenta que dentro de estas guías, de estos protocolos, se recomienda de que el relajante sea por bolos. O sea, cada vez que el paciente veamos que no se está acoplando o veamos que se está tratando de levantar del estado en que está o que quiere pelear con el ventilador mecánico o que no está acoplándose muy bien, podemos ponerle un bolo de los medicamentos, de los relajantes, dependiendo cuál, a la dosis que les estoy indicando, ¿no? Para lo que es el síndrome de distrés respiratorio leve a moderado, vamos a usar lo que es la sedación secuencial. Si hay estabilidad hemodinámica, disminución de los parámetros ventilatorios como un FIO menos de 0.6 o hay sin bloqueo neuromuscular y sin prono, podemos usar lo que es el cambio del midazolam por propofol, pero siempre y cuando manteniendo un RAS -3, ¿ya? Que es lo que se espera para una sedación leve a moderada. Y se puede añadir la desmetomidina en forma progresiva de 0.2 a 1.4 microgramos kilo hora, dependiendo del paciente y viendo el RAS, ¿no? Si vemos que solamente con el midazolam
o el propofol, mantenemos un RAS -3 y el paciente está tranquilo y no amerita mayor, no acarrea mayor, mayor compromiso, podemos dejarlo ahí. Pero si vemos que el paciente, aún con los medicamentos que estamos administrando, no está estable y no está tranquilo, se puede añadir lo que es la desmetonidina, ¿no? Un análogo alfa 2. En cuanto a la analgesia, tenemos que considerar lo que son los opioides, ¿no? La morfina o fentanilo con disminución de la dosis de perfusión, y podemos plantear lo que son la analgesia multimodal, o sea, otra clase de analgésicos como los AINES o el paracetamol o metamizol, ¿no? Para evitar el uso prolongado de lo que son los opioides, porque también condicionan a lo que son estas adicciones, ¿no? Para ver un poco más, cuando nosotros hacemos una sedación prolongada o cuando nosotros decimos que ese paciente va a entrar a unidades de cuidados intensivos y que va a requerir mayores medidas, tenemos que también tener en cuenta algunos cuadros que pueden ir acompañados a estas crisis o a esta sedación prolongada, ¿no? El delirio es uno que condiciona en estos pacientes que puedan producirse, ¿no? en esta clase de pacientes. Y va a ocurrir entre el 20 y 80% de los pacientes clínicos que están en ventilador mecánico. O sea, es bastante común que el paciente condicione o empiece a desarrollar lo que es el delirio. Hay que tener en cuenta que hay varias escalas para ver, para demostrar que el paciente está entrando a esto. ¿Para qué? Para evitar en lo posible que se desarrolle esta enfermedad, ¿no? Y que condicione mayores riesgos con este paciente, ¿no? Vemos que el 20 al 50% de estos pacientes críticos están en ventilador mecánico, ¿no? Y hay un impacto cuando hay el delirio en lo que es la morbilidad, el pronóstico y la mortalidad de los pacientes. Y lo que va a condicionar es que estos pacientes se prolonguen mucho más en estas unidades de cuidados intensivos, ¿no? O sea, el destete y la salida de estos pacientes a una unidad no crítica va a ser un poquito más prolongada y un poquito más engorrosa, ¿no? Entonces, la estrategia va dirigida a lo que es la prevención, ¿no? Mediante escalas, mediante evaluación diaria, ¿no? De estos pacientes. Entonces, vamos a clasificar lo que es el delirio. El delirio se clasifica en hiperactivo, que es el 30% de los pacientes, hipoactivo el 24% y el mixto, que es el 46%. El hiperactivo, ¿qué vamos a encontrar al paciente? A pesar de que está sedado, puede presentar agitación, agresividad, inquietud, labilidad emocional, llora, se enoja, tendencia a retirarse las ondas, o sea, es bastante agresivo, se saca los tubos, los catéteres. Entonces, en estos pacientes sí hay que tener una medida bastante estricta y sí hay que tener bastante ojo con ellos, porque va a condicionar también al momento de retirarse las cosas, secreciones, ¿no? Y estas secreciones a la vez pueden condicionar a que infecte al personal de salud, que es lo que estamos evitando, ¿no? En lo hipoactivo, el 24%, vamos a encontrar lo que es lo contrario, ¿no? Letargia, indiferencia afectiva, apatía, disminución de la respuesta a estímulos externos. Esto es un poquito más difícil de detectar, porque bajo sedación también podemos encontrar alguno de estas características, ¿no? Entonces, como que va a pasar un poco más desapercibido. Y el mixto, que es el 46% de los pacientes, que va a tener ambos, ¿no? La mezcla de ambos. Entonces va a ser un poquito también más difícil de detectarlo. En estos pacientes, ¿qué se recomienda? Se recomienda el uso de desmetomidina en infusión continua en los pacientes que condicionen o que tengan el delirio hiperactivo, o sea, los pacientes que se retiran la sonda, que tienen la habilidad emocional, que están agresivos, que están hiperactivos. A esos pacientes se les recomienda el uso de desmetomidina de 0.2 a 1 microgramos kilo hora. Y luego se ha visto que el uso de quetiapina en los pacientes con delirio hipoactivo está controversial. O sea, hay que tener mucho cuidado con el uso de este medicamento, ¿no? En las guías y en los protocolos aún no está muy, muy claro, ¿no? Si es contraproducente o no el uso de la quetiapina, ¿no? La medetomidina en pacientes con ventilación no invasiva también se usa para prevenir el delirio y así disminuir la necesidad de intubación. Entonces, para estos pacientes lo recomendable es el uso de la desmetomidina, ¿no?
tanto en sedación profunda que estén en ventilador mecánico, como en los que no están con ventilador mecánico, ¿no? Para prevenir, ¿no? Para prevenir que les condicione el delirio y, y va a disminuir la necesidad de intubación por lo tanto. Vamos a ver acá un algoritmo de lo que es la sedación y la analgesia en pacientes que no requieran tubo endotraqueal. Entonces vamos a ver, si el paciente está agitado, vamos a ver lo que es la evaluación de los factores predisponentes. ¿Qué factores predisponentes pueden condicionar a este paciente? Si el paciente lo evaluamos y es por dolor que está agitado, entonces lo que vamos a usar es los opioides, la morfina, el fentanilo, y evaluar cada 10 a 15 minutos, ajustando la dosis de opioide, ¿no? Y evaluar así, ¿no? Y vemos cómo va. Si el paciente está agitado y vemos los factores y vemos que no es por dolor, vamos a tener que evaluar la causa de la incomodidad del paciente y la agitación, que pueden ser múltiples, puede ser por hipoxia, por alteración metabólica, por reacción adversa a fármacos, por un síndrome de abstinencia, retención urinaria o cualquier otra causa puede condicionar a esto, ¿no? Si evaluamos al paciente y el paciente no está agitado, entonces vamos a evaluar lo que es la escala de sedación y obtener metas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente no está agitado, vamos a evaluar, pero está despierto, vamos a evaluar la escala de sedación. Vamos a ver si la sedación que le estamos dando es adecuada para este paciente, ¿no? Y vamos a obtener metas con él, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a cuánto medicamento el paciente está tranquilo y no va a acarrearle mayor complicación, ¿no? En el caso de que el paciente esté en tubo endotraqueal, esté entubado y esté en ventilador mecánico, vamos a ver, dependiendo de la sedación. Si la sedación es corta, vamos a evaluar las escalas y vamos a pensar en administrar midazolam, propofol o desmetomidina de acuerdo a la condición del paciente. Si la sedación es prolongada, vamos a evaluar con las escalas qué tan profundo es el nivel de sedación de este paciente y reevaluar. Podemos administrarle o añadirle o aumentarle las dosis del midazolam, lorazepam, propofol, o usar interrupción diaria, ¿no? Interrumpir la sedación para ver cómo va desarrollándose el paciente, ¿no? Cómo va evolucionando. Si vemos que el paciente que está en ventilador mecánico con un tubo lo vemos agitado, tenemos que evaluar, si está agitado, evaluar los factores predisponentes. Si es por dolor, quizá usar los analgésicos que hemos visto ya y reevaluarlo cada 10 a 15 minutos y ajustar la dosis dependiendo cómo vaya el paciente. Si vemos que está agitado y no es por dolor, vamos a evaluar las otras causas añadidas que puedan condicionar a que el paciente esté agitado, como lo hemos visto anteriormente. Si no está agitado, tenemos que evaluar las escalas de sedación y obtener metas. O sea, si vemos que el paciente está con ventilador mecánico, está en tubo, pero no está agitado, tenemos que ver la sedación, si es mucho la que estamos brindándole o es muy poca, mediante las escalas que nosotros manejamos, ¿no? En las unidades críticas. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a ver con estos pacientes? Tenemos que optimizar el confort del paciente, porque mientras el paciente esté tranquilo, no tenga dolor, no tenga molestias, esté caliente y no tenga ningún inconveniente, no va a causar mayor complicación al personal de salud. Va a dejarse llevar tranquilo y va a evolucionar favorablemente, ¿no? Vamos a tratar los factores predisponentes, dependiendo de cada situación del paciente. Vamos a tratar los factores que predisponen a que el paciente esté condicionado a hacer una u otra cosa. Vamos a garantizar la sincronía con el ventilador mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante que estos pacientes que están contaminados en general, todos los pacientes, pero en estos pacientes particularmente con COVID, lo que queremos es evitar que el personal de salud se contamine. ¿Y cómo evitamos eso? Que hay una buena sincronía con el ventilador. Eso quiere decir que el paciente esté con una sedación profunda, que si requiere lo que es relajante muscular, que también esté muy bien relajado, para que el ventilador mecánico se acople al paciente y así, o el paciente se acople al ventilador mecánico y así no haya mayor complicación y se deje llevar el paciente mientras va presentando mejoría y mientras le vamos evolucionando al paciente. Evaluación con escalas diarias y terapia dirigida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias escalas para evaluar lo que es el delirio, para evaluar lo que es la sedación, para evaluar múltiples cosas que puede conllevar al paciente. Entonces,
La evaluación, por eso es muy importante estar de la mano con el personal de salud y que sean un equipo, ¿no? Para que evalúen diariamente cómo va evolucionando el paciente. Y la terapia dirigida, en caso cada paciente necesite individualmente modificar las dosis o los esquemas que están manejando, ¿no? Primero, tenemos que ver lo que es la analgesia del paciente, que el paciente se sienta confortable, que no sienta dolor, que esté tranquilo, porque mientras él esté tranquilo, va a condicionar a que él esté con menos predisposición a infectar al personal de salud, ¿no? Y luego vamos a ver lo que es la sedación. Luego de que el paciente no sienta dolor y esté muy tranquilo, recién ahí vamos a pensar en sedarlo. Selección de la pseudoanalgesia individualizada, esto es muy importante, porque como ya les he dicho, cada paciente maneja diferentes comorbilidades y cada paciente enfrenta diferentes esquemas mediante a la enfermedad, ya sea porque tiene comorbilidades que no están controladas o comorbilidades que acarrean un esquema mucho más profundo, ¿no? Para este tipo de pacientes. Entonces, para estos pacientes, la pseudoanalgesia tiene que ser individualizada, ¿no? Y la suspensión diaria. Es muy importante tratar de destetarlos o sacarlos del ventilador mecánico en la mayor prontitud posible. ¿Para qué? Para así evitar mayor prolongación en UCI, mayores costos, mayor uso de cama, muchas cosas que pueden acarrear, ¿no? Entonces la suspensión diaria de los medicamentos para que así ver mejor, con mayor ojo, la evolución de cada paciente y así poder evitar cualquier complicación que pueda acarrear esto, ¿no? Bueno, eso es todo lo de la exposición. Espero que les haya servido, que les haya ayudado un poco. Muchas gracias por todo.